Este Jesús histórico nace en un contexto histórico. Nace en un lugar que está compuesto por tres regiones: Judea, Samaria y Galilea. Entonces, estamos en presencia de un pueblo conquistado. En el año 63 a.C., Pompeyo conquista Jerusalén y Palestina y pasa a depender del poder de Roma. En los territorios conquistados, Roma procura conservar las costumbres locales, se reserva la política exterior, controla la moneda y los caminos y exige un tributo muy elevado, que son los impuestos. El procurador romano, gobernador de Judea, tiene el supremo poder militar. Poncio Pilato fue un procurador frío y hostil a los judíos, poco comprensivo con sus tradiciones religiosas. Herodes el Grande fue puesto por el Senado romano como rey vasallo y lo utiliza para gobernar toda Palestina. Su ilegitimidad dinástica y su indiferencia religiosa lo hicieron impopular entre los judíos. Estableció un régimen basado en el terror, con una obsesión por consolidar su posición en el trono. Fue quien ordenó la degollación de los inocentes. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Judea por Roma después de la muerte de su padre Herodes el Grande. Se casó de manera escandalosa con su cuñada, repudiando a su anterior esposa. Fue regañado por Juan el Bautista, a quien finalmente mata. Y además se burló de Jesús y lo trató con desprecio. Lo envió a Poncio Pilato y desde aquel día estableció buenas relaciones con Poncio Pilato. Era un territorio de conflictos, celotes. ¿Quiénes son? Eran judíos nacionalistas radicales. Se consideraban instrumentos de la venganza de Dios, quisieron purificar el templo de la corrupción y las injusticias, buscando purificar el país, contaminando, buscaron purificar el país, contaminado especialmente por la ocupación romana. Recurrían a actos de terrorismo contra los romanos y sus colaboradores judíos. Era sin duda una sociedad patriarcal. El hombre, a la familia se le llamaba casa del padre. El padre gobierna en ella como un señor absoluto. Él es dueño y responsable de los bienes de la familia. Él es el único que tiene derecho a disponer, dar órdenes, castigar, pronunciar oraciones, ofrecer los sacrificios. También él es maestro de sus hijos. La mujer, en cambio, no tenía los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. La mujer estaba considerada como menor de edad y como una posesión del hombre. Estamos en presencia de un estado teocrático. El templo, en lugar de la presencia de Dios, el templo era como el centro del poder religioso. Era el único templo que tenían los judíos de todo el mundo para dar culto a Dios. El templo de Jerusalén funcionaba como el principal centro educativo. Allí se impartía la ciencia religiosa, teológica y jurídica del judaísmo. El sumo sacerdote era el jefe de los judíos de Palestina y del extranjero, era el responsable del templo, administrador, presidente por oficio del Sanedrín o Gran Consejo. ¿Qué era el Sanedrín? Una asamblea o consejo de sabios. Tenían competencias sobre la doctrina religiosa judía, establecían el calendario de fiestas, regulaban la vida religiosa del país. Era un cuerpo judicial cuya jurisdicción no se limitaba solamente a asuntos religiosos, sino que también actuaba en el ámbito civil. Estos poderes estaban limitados por las autoridades romanas, compuestos por 4 grupos: saduceos y ancianos, la mayoría del Sanedrín, ala liberal, aristócratas, colaboradores con Roma, lejos del pueblo, y fariseos y escribas, la minoría del Sanedrín, ala conservadora, clase media nacionalista, contra Roma, y eran más populares entre las masas. Entonces, saduceos, sacerdotes hereditarios descendientes de Aarón, sacerdotes del templo. Solo un saduceo puede ser sumo sacerdote. Solo la palabra escrita era de Dios, negaban la tradición oral, negaban cualquier vida después de la muerte, como la resurrección, ángeles y demonios. Tenían que estar de acuerdo con las ideas de la minoría farisea, porque los fariseos eran populares entre las masas. Los ancianos eran los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén, sanadores del pueblo, laicos, jefes del sistema de recaudación de impuestos de Roma, pero se los cobraban con creces al pueblo por intermedio de los publicanos. Están muy interesados en defender el orden establecido. En él se basa la conservación y la mejora de su posición, dinero, intereses. ¿Quiénes son los fariseos?
ritualistas, se ocupaban mucho de acciones obligatorias para acercarse con pureza a Dios, a la oración, al templo, a los actos de culto. Impuro significaba contagioso y el roce con lo impuro les impedía las relaciones con Dios. Eran legalistas. Formularon 613 leyes complementarias o tradición oral inventada por ellos que tenían tanto más valor que la ley escrita. Cumpliendo con la ley y la tradición adquirían los méritos necesarios para la salvación. Dios tiene que pagar esa fidelidad, esa recompensa se les debe. Creían en la vida después de la muerte. Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Llegaban al poder por su saber, no por el dinero ni por la sangre. Eran especialistas en la ley, eran doctores de la ley, rabí. Estudian, conocen, explican, interpretan la ley mosaica. Enseñan lo que hay que hacer para cumplir con la ley y resuelven las dudas. Tienen el poder en lo judicial, en lo ejecutivo y hasta pueden imponer castigos de azotes y llegar al destierro. En general son los jueces de todas las ciudades importantes del país. Estamos en presencia de una tierra de renovación religiosa. Había un grupo llamado los esenios. Era un grupo de ascetas que se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor. Sus bienes pasaban a ser parte de toda la comunidad y al igual que los frutos del trabajo personal se distribuían según las necesidades de cada uno, dejando una parte para auxiliar a pobres, viudas, huérfanos, mujeres solteras de edad, desempleados, forasteros y esclavos fugitivos que sin ser integrantes de la comunidad requerían ayuda. Se ha especulado con que Jesús de Nazaret y Juan el Bautista tenían relación con ellos e incluso algunos dicen que pertenecían a esa secta. Algunas preguntas para este momento, para este capítulo. ¿Qué novedades hay en el contexto socio-religioso de Jesús? ¿Cómo son los conceptos de autoridad, poder, género? ¿Y quiénes serían hoy los romanos, los saduceos y los fariseos?